tenemos a una vicepresidenta negra, lo cual me llena el corazón de mucha alegría, satisfacción, pero sobre todo de muchísima esperanza. Ustedes se estarán preguntando quién es esta mujer, pero yo me pregunto, ¿cómo fue posible que una mujer negra, campesina, pobre, que incluso trabajó como empleada doméstica, hoy haya sido electa como la vicepresidenta de todos los colombianos? ¿Quién es esta mujer que gracias a su trabajo, que gracias a su fuerza, a su dedicación, gracias a su valor, a su pasión, gracias a su determinación, a su persistencia, a su constancia, ha hecho que los pueblos menos favorecidos, como los pueblos afrocolombianos, los pueblos raizales, palenqueros, los pueblos indígenas, los grupos como mujeres, jóvenes, ancianos, aquellas personas desempleadas que en nuestro país son muchísimas, como también aquellos empleados que no se sienten a gusto con el sueldo que devengan porque debería ser más por todo el esfuerzo que hacen día tras día. Cómo esa mujer ha hecho que estos grupos, como las personas en situación de discapacidad, como las campesinas, los campesinos, los nadie, las nadie, como ella misma lo llama en este lenguaje inclusivo, confiáramos en quien hoy ha sido electo como nuestro presidente, el señor Gustavo Petro, un gobierno de izquierda. ¿Cómo esta mujer hizo que nosotros confiáramos en un gobierno de izquierda? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Quién es esta mujer? Y señores, esta mujer es Francia Márquez, una lideresa colombiana, una mujer con reconocimiento nacional e internacional, feminista, activista del medio ambiente, una mujer defensora, luchadora incansable en contra de la explotación minera indiscriminada, ganadora del premio Goldman del medio ambiente, una mujer que defiende los territorios, una mujer como tú, como yo, que ha vivido, que ha experimentado las desigualdades existentes en este país, pero que este 19 de junio ha hecho historia al ser elegida por los colombianos como la vicepresidenta, pero no cualquier vicepresidenta, la primera vicepresidenta de origen afrocolombiano. El gobierno de la gente de a pie. Una mujer nacida hace 40 años en la vereda de Yolombó, del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, un municipio que ha sido históricamente excluido y olvidado. Esta mujer inició su trayectoria como defensora de su pueblo desde que tenía 13 añitos. Sin embargo, a los 16 años se convirtió en madre soltera. Pero esto no fue un impedimento para que ella quisiera cambiar su realidad y la realidad de su pueblo. Estudió Derecho en la Universidad Santiago de Cali y se formó en todos los procesos de las comunidades negras para defender a su territorio. Como resultado de su valor, en el 2015 recibió el Premio Nacional de los Derechos Humanos. En el 2018 recibió el Premio Internacional Goldman, considerado el Premio Nobel del Medio Ambiente. En el 2019 fue considerada por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. En el 2020 fue presidenta del Comité de Paz, Reconciliación y Convivencia. Y su más reciente logro es haber sido electa como la vicepresidenta de los colombianos.
Este 19 de junio es una fecha de alegría, es una fecha realmente importante para todos los afrocolombianos. Es una fecha para conmemorar, para recordar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y vale la pena mencionar un acontecimiento histórico, una coincidencia histórica, ya que el mismo 19 de junio, pero del año 1865, fueron liberados los últimos africanos esclavizados en los Estados Unidos, después de que en 1863 se aprobara la ley de abolición de la esclavitud. Por eso desde 1866 los afroestadounidenses celebran el Juneteenth, que es la conmemoración de la liberación de los africanos esclavizados y la conmemoración por la abolición de la esclavitud. Pero fue hasta el 2021 cuando fue reconocido como festivo nacional por el presidente Joe Biden. Mis amores, aunque Colombia y Estados Unidos son dos naciones totalmente diferentes, vale la pena mencionar que esta fecha nos permite conmemorar la libertad y la participación del pueblo afrocolombiano a nivel nacional y a nivel mundial. Yo creo en Francia Márquez porque yo soy Francia Márquez. Yo, mi mamá, mis abuelas, mis tías hemos vivido situaciones muy similares a las de Francia Márquez. Por eso puedo decir que yo hoy soy Francia Márquez. Mi papá hoy es Francia Márquez. Al igual que todo el esfuerzo que esa mujer hizo para llegar donde hoy está, mi mamá y mi papá todos los días, durante muchísimos años, vendieron fritos, vendieron desayunos, que actualmente también venden desayunos. Pero lo que les quiero decir es que gracias a esa lucha incansable que ellos tuvieron por brindarnos un mejor futuro a mí y a mis hermanos, hoy nosotros somos profesionales. Mi hermano mayor es licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. Mi hermano menor es administrador de empresas y yo soy una fonoaudióloga. Ella dice que este es el gobierno de la inclusión, el gobierno de la equidad, de la igualdad, de los nadie, de las nadie, el gobierno de todo Colombia. Mis amores, los voy a dejar, pero antes quiero hacerles unas preguntas que espero respondan con el mayor respeto, ya que estamos en un estado democrático en el cual todos ustedes pueden dar su opinión y ser respetada. ¿Ustedes consideran que Colombia ha elegido bien? ¿Ustedes cuáles son las expectativas que tienen con esta nueva presidencia, con este nuevo gobierno? Sin más, mis amores, me despido de todos ustedes. Atauto Vega.